Vamos a orar. Yo te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, sé tú el que se revele en este momento. Que no sean palabras huecas, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en esta casa, Señor. Te pido por favor, gracia de tu parte, Dios, y que la palabra que el día de hoy diste, Señor, penetre hasta lo más profundo del corazón y cambie y transforme las vidas de ahora en adelante. Te pido, Dios, corazones dispuestos, abiertos, Dios, que toda venda del enemigo no tenga más parte ni suerte. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí. Te damos toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar una serie. A mí me gusta ir platicando las series. La serie pasada fue acerca de frutos, de semillas, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a hablar de la familia. El propósito y el plan de Dios para la familia. Para los que están anotando, el tema es propósitos de Dios para la familia. Y quiero decirte algo bien importante. Jesús vino a esta tierra con el único y verdadero propósito, que fue crear una familia. Jesús nos vino a enseñar el modelo de papá, mamá, que es Cristo y la iglesia. Nos vino a enseñar el modelo de hermanos, que somos nosotros, y nos vino a enseñar el modelo de cómo tiene que ser un hijo con su padre. ¿Cuántos están aquí conscientes de eso? Y quiero que sepas que para Jesús, si no es que lo más fundamental es la familia, es lo más importante para Él. Y el enemigo se ha empeñado a que a lo largo del tiempo este concepto se distorsione. ¿Qué es una familia? Hoy en día vemos jóvenes que ya no se quieren casar, vemos parejas que ya no quieren tener hijos, que tienen perrijos, vemos esta distorsión de género, ¿verdad? Vemos que el enemigo se ha encargado de distorsionar algo que se llama familia. Repite conmigo, familia. Y se ha encargado de destruir este modelo. Ahora, yo quiero decirte cómo el enemigo empezó a destruirlo. ¿Cuántos de acá son padres que tienen algún hijo? Ok. El modelo empieza por ti, papá, mamá, que estás aquí. ¿Cómo? ¿Empieza por mí? Sí. La primer fuente de distorsión puede ser tú. No es una teoría psicológica, no es un concepto, que lo que ven tus hijos de ti, eso lo hacen. La semejanza que ven en ti, eso lo hacen. Para justificar esto vamos a Génesis 5:1-3. Y ahí empieza. Si lo pueden poner en la Reina Valera, por favor, esa. Génesis 5:1-3. Y me gusta ponerlo en este versículo porque es la esencia y es bien importante que la notes. Génesis 5:1-3. Fíjate bien, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de ¿qué? De Dios lo hizo. El que sigue: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el hombre de ellos Adán el día en que fueron creados. El que sigue: y vivió Adán 130 años y encontró un hijo a su ¿qué? Conforme a su imagen, y lo llamó Set. ¿Cuál fue el error de Adán aquí? La Biblia dice que Adán y Eva fueron creados a semejanza de ¿quién? Pero después vino una distorsión. Dice la Biblia en ese capítulo que Adán y Eva no criaron a Set conforme a semejanza de Dios, sino conforme a la semejanza de ellos. Ese es el primer problema. A veces nosotros queremos criar a los hijos como a nosotros nos criaron,
como nosotros somos. Cuando nosotros no tenemos que criar los hijos de esa manera, los tenemos que criar conforme a Jesús y conforme a Dios. Desde ahí viene la primera distorsión. La Biblia dice que Adán y Eva cayeron en pecado. Y si Set creó en él, si Set imitó en él mismo la semejanza de Adán, iba a traer algo que se llamaba pecado. Cuando nuestros hijos empiezan a imitar lo que nosotros hacemos, van a empezar a adoptar una cosa que se llama naturaleza pecaminosa. Pero cuando ellos empiezan a ver el modelo de Jesús, empiezan a ver algo que se llama santidad, que es bien diferente. Yo he escuchado a padres y madres que dicen: es que yo cuando sea grande mi hijo quiero que sea como yo. No, yo cuando tenga hijos y sean grandes, yo no quiero que sean como yo quiero que sean como Jesús. ¿Cuál fue el primer error de Adán y Eva? Se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios y eso trajo como consecuencia algo que se llamó pecado. Y eso trajo como consecuencia que hicieran todo lo que su naturaleza pecaminosa les dictaba. Vamos a Génesis 4:8. Te lo quiero demostrar aquí. Fíjate que dice este versículo: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Fíjate bien, ¿qué pasó aquí? Adán y Eva se alejaron de Dios, pecaron, se ocultaron de Él, vivieron una vida alejada de Dios y criaron a sus hijos conforme a su semejanza. Y eso trajo algo que se llamó una semilla de la naturaleza pecaminosa. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que existen 2 mandatos. Repite conmigo: 2 mandatos. Que si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, por consecuencia voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. La Biblia dice: la ley y los profetas se resume en amarás a Dios con todo tu corazón y luego amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la onda de Adán y Eva? Que no amaron a Dios, que se alejaron de Él y por consecuencia hubo un desprecio hacia su prójimo, que trajo como consecuencia algo que se llamó homicidio. El primer pecado que fue mencionado en la Biblia. La naturaleza de Adán y Eva y el que sus hijos vieran el modelo de Adán y Eva y no el de Jesús, trajo consecuencia pecado. ¿Cómo erradico esto? ¿Cómo mis hijos dejan de ver mi ejemplo y empiezan a ver a Jesús? Cuando tú empiezas a seguir a Jesús y empiezas a venir al lugar en donde habita Jesús. ¿Dónde es? En mi iglesia, amigos del Espíritu. No escucha a nadie. Mi iglesia, amigos del Espíritu. Es aquí en donde se revela Jesús. Esta es la casa de Dios. Padres que no aman a Dios con su corazón, con su alma y con su mente, crean a hijos con naturaleza pecaminosa. Padres que aman a Dios con todo lo que son, crean a hijos conforme al corazón de Jesús. Amén. Quiero que repitas conmigo: tengo los hijos que me merezco. Ay, es que no sé por qué este chamaco es tan latoso. Es que no sé por qué me salió así. Es que no sé por qué es tan rebelde, tan contestón. Pues ¿por qué será? ¿El modelo de Jesús está en ti, papá? Porque lo que ellos son consecuencia del ejemplo que tú les diste. Pero hay una solución para esto. Dices: no, pues acabo de llegar a la iglesia, me estoy alineando con Dios. Hay algo que se llama disciplina. Repite conmigo: disciplina.
Vamos a Hebreos 12, 9, 11. Y fíjate bien, la palabra disciplina tiene que ver con un concepto que se llama sometimiento, y lo vamos a ver aquí. Vamos a leer desde ahora sí NTV, Hebreos 12, 9 al 11. En lo que producción empieza, se los voy a leer. Dice: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Vamos a detenernos ahí. No sé qué están poniendo ahí. Hebreos 12, 9 al 11. Voy en el 9. Repite conmigo: sometimiento. Repite conmigo: sometimiento. Despierta, iglesia. ¿Qué es el sometimiento? Escuchar una instrucción y llevarla a cabo. Lo repito: escuchar una instrucción y llevarla a cabo. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo Jehová le decía a las naciones: pueblo mío, escucha mi voz. Y en todas las cartas: escucha mi voz, escucha mi voz. El principio del sometimiento viene por escuchar. Y del escuchar, el hacer. Hay veces que venimos a la iglesia a todo menos a escuchar. Hay personas que quieren huir del escuchar, se salen, el teléfono, lo que sea, pero no escuchan. Y como no escuchan, no son hacedores. El sometimiento viene de escuchar una instrucción y ser hacedora de esa instrucción. Padres, en una iglesia en China pasó esto. Es que no entiendo por qué mi hijo no se quiere estar en paz en la alabanza, en paz aquí en la prédica. Pues ¿cómo se va a estar en paz si cuando tú tenías que darle el ejemplo de era lo que estar escuchando y estar en paz, contestaste el celular, te salías, te ibas por la coca? ¿Cómo quieres que tus hijos sean imitadores si tú no lo haces? Es que no entiendo por qué mis hijos están chismeando, hablando, cotorreando en medio del tiempo que deberían de estar escuchando, porque lo que ven lo replican. Es por eso que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos sus representantes en la tierra. Así como se comportó Jesucristo, yo me comporto aquí. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Qué estoy haciendo? Esa es la pregunta. Yo me acuerdo que cuando tenía 3, 4 años, veía que mis papás estaban hasta adelante, danzando, alabando. Y por consecuencia, yo veía ese modelo y sabía que eso era lo correcto. Yo me acuerdo que cuando tenía 3, 4 años, mis papás estaban leyendo la Biblia, haciendo anotaciones, y cuando yo crecí, entendí ese modelo y entendí que fue lo correcto. Los hijos que yo tengo son consecuencia de lo que vieron en mí. Esta es una cadena. Yo estoy a la semejanza de Jesús porque fui transformado. La semejanza de Jesús se refleja en mí y lo ven mis hijos y lo replican. Y entonces la semejanza de Jesús sigue de generación a generación. Pero padres que no imitan la semejanza de Dios en ellos, que no caminan como Jesús lo hizo, tienen hijos que se pierden. Para los que no son padres, la primera distorsión viene por ti. Cuando seas padre, enséñale a tus hijos cómo caminaba Jesús, cómo se tenía que comportar, y ellos van a ser una bendición. Amén. Vamos a seguir leyendo.
el 10, Hebreos 12:10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿Cuál es el fin de la disciplina? Algo que se llama santidad. He escuchado padres, aquí no, en China, que te voy a castigar porque hiciste las cosas mal. ¿Cuál va a ser tu castigo? No vas a ir a la iglesia. No, pues, qué edificante castigo. A tus hijos no se les castiga no viniendo a la iglesia, papá. No dejando que no vengan a jóvenes. Así no se les castiga. Al contrario, te voy a castigar metiéndote en la iglesia una semana. Y van a salir renovados y transformados. Amén. Es bien diferente. La finalidad de la disciplina es algo que se llama santidad. Si tú no disciplinas a tu hijo con el fin de que sean más santos, más perfeccionables, más justos, los estás disciplinando mal. Hay padres que son muy permisibles, que dejan que sus hijos anden por caminos que no son santos. He escuchado padres que dicen: mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? Sí. Ah, ok, se van a la fiesta. La guaracha sabrosona, devórame otra vez, la chelita, la droga, cosas más fuertes. ¿Los estás guiando por santidad? Un padre que no guía a sus hijos hacia la santidad es un padre que no ama realmente. Ay, mamá, ¿me dejas, no sé, díganme otra cosa que hacen los jóvenes locochona? A ver, Alex, ¿qué puede hacer un joven? Ya se me viene una, videojuegos. Mamá, ¿me dejas comprar el último videojuego de sacar sesos, de decapitar abuelitas, de atropellar al prójimo? Tienes 8 años el chamaco, pero ya sabe matar a una abuelita. Los estás guiando por un camino de santidad. Y luego, ¿por qué? No entiendo por qué mi hijo es homicida. No entiendo por qué le pasó esto. Porque no los guiaste hacia sendas de justicia. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todo lo que lleve a corrientes de pecado lo tienes que cerrar. Inclusive dentro de los videojuegos hay videojuegos que no tienen efecto de violencia, si no me equivoco. Son más sanos, ¿no? La consecuencia de cómo es tu hijo hoy es como tú fuiste con Dios, porque tus acciones son como semillas que se replicaron en ellos como frutos. Anota esa, estuvo chida. Tus acciones son como semillas que se replicaron en ellos como frutos. Si tienes un hijo, voltea a verlo y dile: tú eres mi fruto. ¿Cómo es tu hijo? Si está bien bonito, felicidades. Si hiciste buenas acciones con ellos. Si está que necesita disciplina, pues ya sabes qué hacer. El 11 de ese capítulo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ok, la disciplina no te va a gustar. De hecho, cuando yo tengo un hijo, a mí me va a doler disciplinarlo. Con 4 añitos, mi mamá me cuenta que cuando tenía, me estoy ventilando yo solita, creo que tenía 6 o 7 meses, me estaba dando de amamantar y la mordía y le hacía caras y empezaba a hacer mi berrinche. Y
Yo decía, con tan poquito tiempo, y dice mi mamá que agarraba un lápiz de ese tamaño y me decía, lo que estás haciendo no está bien. Me volteaba y no, con 6 meses, ya hablaremos más profundo de disciplina. Pero es increíble, tú ves a un niño recién nacido y saben lo que hacen. Tengo allá en Izcali muchos amigos que ya son padres, tienen mi edad pero ya son padres, ya el pastor y yo ya nos vamos a casar, pero luego los veo y ya tienen mi edad, tienen hijos de 5 o 6 años. Yo digo, híjole, pero tengo algunos que se tardaron un poquito más y tienen todavía bebés, y nació Vania, y entonces ellos ya son millennials y le ponen un video de Masha y el oso, ¿no? Y la niña de 6 años ya está viendo el video y de repente su papá se lo quita y empieza a gritar y a patalear y a privarse, y se lo vuelve a poner y se calma. Y yo me quedé, tiene 6 meses y ya está haciendo un berrinche. 6 meses. Imagínate desde qué edad tienes que hacer tu chamba, papá. ¿Desde qué edad? ¿Cuál es la onda aquí? Tienes que cortar la naturaleza pecaminosa. Ese es tu trabajo. Ser una piedra de tropiezo, ser una lija. Tú no fuiste llamado a ser un amigo de tu hijo. Fuiste llamado a ser una lija, una piedra que lo guía hacia la santidad. He escuchado padres, aquí no, en otros lugares, que dicen, es que ya está grande, que decida por sí mismo. Es que ya está grande, que tome sus propias decisiones. Él es lo suficientemente inteligente y capaz para hacerlo. Yo ya no me meto, yo ya no le estorbo, porque no lo ama seguramente. La Biblia dice que el que no ama no disciplina. Te voy a decir algo, ya me estoy quemando yo solita. Cuando aún y sigo todavía morando en la casa de mis padres, mi mamá dice, mientras vivas en mi casa, se hace lo que yo digo. Y si mamá dice no, es no. Y si dice sí, es sí. Que me voy de la casa, una vez que se la hice, ahí está la puerta. Y yo así de No fuiste llamada a ser amigo de tus hijos. Fuiste llamado a ser piedra de tropiezo para que no caigan en pecado. Fuiste llamado a dirigirlo por sendas de justicia. Fuiste llamado a dar algo que se llama instrucción. Repite conmigo, instrucción. Aquí en la iglesia el pastor y yo somos padres espirituales. Y nosotros tenemos que ser una lija, una piedra para tu vida. Y a veces yo digo, ya se la repetí 20 veces, pero si no te lo digo es porque no te amo. Mala sería que viera que está algo mal, que lo supiera y no te lo dijera. He visto en redes sociales que hay mucho esas imágenes de las prédicas no son para corregir, las prédicas no son para instruir. ¿Quién les pegó? ¿Sabías que el mismo Pablo escribía cartas a cada iglesia diciéndole su pecado específico? Inclusive hubo la última iglesia que tenía todo bien, que lo felicitó, la felicitó y la honró por hacer bien su trabajo, por trabajar en equipo, pero le dijo, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Hay hermanos que llegan y nos dicen, es que ¿por qué predicaron eso? ¿Lo dijeron por mí? No, nosotros predicamos general, que te caiga la piedra no es mi culpa. El Espíritu Santo te está hablando. Mi trabajo
El trabajo del pastor es dar una cosa que se llama instrucción, que se llama corrección, para llevarte a algo que se llama santidad. Si yo no fuera una piedra de tropiezo y no hablara de algo del pecado, ¿qué sería de ti? ¿Qué sería? Pues una iglesia malcriada, ¿no? De ahí viene la palabra malcriado, mal criado. Sus caminos van hacia el mal. Amén. No estoy enojada, solamente les estoy diciendo por qué hablamos del pecado en una iglesia, porque te amamos, porque queremos que te direcciones hacia algo que se llama santidad. Otro punto, anótalo. Los hijos fueron diseñados para producir gozo. Sí, los hijos fueron diseñados para producir gozo. Vamos a Salmo 127:3. Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene en su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. La Biblia dice que los hijos son una recompensa, son un regalo, son una bendición. ¿Qué pasa con este mundo? Está distorsionando la imagen de que es un hijo para una mujer, para un hombre. Hay algo que están poniendo, algo que se llama aborto. ¿Saben qué imagen están proyectando allá afuera? Los hijos no son una bendición, no son un regalo, son un estorbo, son una complicación. Un cristiano no puede pensar de esa manera. Nosotros estamos en contra del aborto, porque los hijos son una bendición de Dios. Alguien que piensa que es un estorbo, que es una cosa que no bendice, es alguien que no tiene simplemente a Jesús en su corazón, que no sabe lo que piensa su padre. Me llegué a topar con chicos en otras congregaciones ¿y por qué estamos en contra del aborto? Pues ¿por qué? Porque los hijos son una bendición, porque matar está mal. Hicieron un meme que decía: una pequeña célula en Marte, ya hay vida en Marte. Pero un feto de 2 semanas no es vida. Los hijos son una bendición. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? Voltea a ver a tu hijo y dile: eres una bendición. Si no la veías como una bendición, por eso no la amabas correctamente. Dice que los hijos son como flechas en mano de un guerrero. Yo lo veo con los papás pavorreales, ¿no? Que cuando tu hijo logra algo, que cuando tu hijo hace algo para Dios, te sientes orgulloso, ¿sí o no, papá? Yo me acuerdo que me quedé en la universidad y mi mamá, mi hija hizo las cosas bien, que lograba algo y lo presumía con todos, y eso la llenaba de algo que se llamaba gozo. En un matrimonio cristiano, en un matrimonio que ama a Dios, los hijos son necesarios. Veía una estadística y el pastor me la compartía de que ¿por qué la religión musulmana es la más grande del mundo? Porque esos vatos se multiplican, hacen su chamba, ven a los hijos como una aljaba que va a impulsar la religión a otro nivel. Y tú tienes que ver a tus hijos como una flecha que cuando crezcan van a multiplicar el modelo de Jesús. Y hay cristianos que no, yo no tengo hijos, yo tengo perrijos, y si bien, un hijo no.
cuando son una bendición en manos de los justos. El pastor quiere 4. Es muy bendecido, aunque oren por mí, pero van a ser aljabas, van a ser flechas, van a ser punta de lanza. ¿Cómo estás mirando a tus hijos hoy? Los estás guiando por sendas para que la palabra de Dios siga y siga y siga, para que este mundo sea mejor, o los estás viendo como un estorbo, como algo que no bendice. Porque de acuerdo a lo que mires en ellos va a ser tu trato con ellos. Yo me acuerdo que siempre que me levantaba, mi papá oraba por mí y me decía: tú eres ganadora, eres triunfadora, tú puedes hacerlo. ¿Cómo estás impulsando a tus hijos y hacia qué dirección? ¿Motivándolos a ser como Jesús o hablando de la basura que hay en ellos? ¿Qué estás haciendo? Vamos a hablar de responsabilidades como padres. Primer punto, si estás anotando: tienes que proveer un modelo visible del Padre Celestial en santidad y disciplina. El segundo, tienes que enseñar a reflejar un carácter de Cristo en ellos. ¿Cómo? Les tengo que enseñar a andar en santidad. Si tú no les enseñas santidad a tus hijos, estás fracasando como padre. Otro punto: enseñarle a tus hijos a señorear la tierra y a multiplicar. La Biblia dice que cuando estaban Adán y Eva, el primer mandamiento que Dios les dio fue multiplicar y sojuzgar la tierra, reinar en la tierra. Te voy a explicar un poco acerca de la cosmovisión judía. Cuando un judío tiene un hijo, le dice, por ejemplo, ¿no? Cuando seas grande, yo quiero que seas el dueño de una empresa. Y la cosmovisión latina es: cuando seas grande, yo quiero que seas un administrador. La mentalidad de ellos es ser el dueño y reinar, y la mentalidad de aquí es ser importante y trabajar para algo importante. ¿Cómo estás criando a tus hijos en eso? Fueron diseñados para reinar y esa es la mentalidad correcta. Cuando alguien se me acerca y me dice: es que tengo mucho trabajo y no puedo venir a la iglesia, es que el trabajo me está consumiendo, ya no me dejan venir y tengo que dejar la iglesia, lo primero que les digo es: el corazón de Dios no es que estés así, porque la misma Biblia habla que la estrategia del faraón, de Satanás, para el pueblo de Israel era de llenarlos de tanto trabajo al punto que los sacaran de la iglesia. Así dice. Los del CAM están leyendo Éxodo, sabrán esta historia, que les quitaron herramientas para hacer ladrillo y empezaron a esforzarse más y más, al punto que los sacaron de la iglesia, que los sacaron de la comunión, del Shabbat, del Peshach que ellos hacían. La estrategia de Satanás en tu trabajo es llenarte de tanto trabajo que ya no puedas tener una comunión con Dios. Pero la mentalidad del judío es: yo creo trabajos, bendigo a más personas y todos tenemos una comunión con Dios. Cuando alguien me dice algo así de su trabajo, yo le digo: te motivo a que emprendas, te motivo a que reines. Tú fuiste diseñado para eso, para ser bendición para otros, no que el diablo te esclavice a ti. ¿Con qué mentalidad les estás enseñando a tus hijos? ¿Les estás enseñando a señorear la tierra y multiplicarla? He escuchado jovencitas dentro de la iglesia: es que ya no me quiero casar,
quiero ser una empresaria multimillonaria, así como Barbie Girl, ¿no? Doctora, psicóloga, no sé qué más hace esa muñeca. Y voy a ser una soltera, la tía rica, dicen todavía, ¿no? Y yo me quedo así como de, oye, ¿no sabes que los hijos son una bendición? ¿No sabes que es una herencia de Dios para ti? ¿No sabes que ese no es el corazón de Dios? El corazón de Dios es algo que se llama familia. Repite conmigo, somos una familia. Voltea con el que está a tu lado y dile, hermano. Aquí en la iglesia nosotros buscamos multiplicarnos. Si nosotros buscáramos ser estériles, entonces no estaríamos cumpliendo el propósito, ¿sí? Esta familia tiene que crecer. Y tu familia carnal también en lo físico tiene que crecer de la misma manera. Si en lo espiritual nos multiplicamos, en lo físico también. Entonces, jóvenes, quítense la idea, eso no es de bendición, es una idea del diablo, de la nueva reforma que quiso meter al mundo, de que los hijos son un estorbo, que el modelo exitoso es ganar mucho varo y sin responsabilidades y en fiestas. Ese es el modelo del diablo. Quiere distorsionar la familia, quiere incentivar el cambio de género, en donde eso vuelve estéril a las personas, quiere incentivar que no tengan hijos, quiere incentivar que su enfoque no esté en algo que se llama familia, porque la familia ya fue del siglo pasado. Inclusive algo que se llama matrimonio lo quiere cancelar hoy en día. La moda es estar, ¿cómo le dicen? En unión libre. Fracasado quien se case. Eso quiere hacer el enemigo con las familias, distorsionarlas. Y el centro de la sociedad es algo que se llama familia. El marketing, el trabajo, se mueve por una sola cosa que se llama familia. Los hijos son una bendición. Siguiente punto, tenemos que proveer las necesidades de nuestros hijos. Vamos por favor a Génesis 29. Génesis 29. Ay, no, ese no es. Déjeme checar mis apuntes. Ya me perdí. Ok, Génesis 1:29, si era el 1. Anótalo, es el versículo de no tienes que trabajar por tu propia papa. No, no es cierto. Ok, entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales, para que les sirva de ¿qué? De alimento. Tu responsabilidad como padre es dar alimento en tu casa. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Otras versiones dicen es peor que un hijo del diablo. Hay papás que ponen a vender chicles a sus hijos en el metro. Aquí no, en otros lados. Lo hemos visto. ¿Quieres comer? Gánatelo. Cuando esa es responsabilidad tuya, papá. Esa es la básica. El iPhone y todo eso, no, a lo mejor no. Eso que sí se esfuercen, pero darles alimento, eso es tu trabajo. Dios te dio a ti, tú le das a ellos.
Ya si tu hijo, no, pues dame para el Xbox One ZX generación 3000, a lo mejor eso no, pero provee para su alimento. Hay papás que ponen a trabajar a sus hijos a edades muy tempranas y crean una imagen de Dios distorsionada. Mi padre no pudo suplir mis necesidades básicas, tampoco Dios puede suplir mis necesidades. Porque si Dios es como mi padre, entonces yo no quiero nada. Crecen con mentalidad de pobre, de que Dios no es bueno y te puede dar bendiciones, de que tienes que trabajar para ellas. Yo agradezco a mis padres que nunca me faltó alimento en mi casa. Y a lo mejor no viví en la riqueza, pero siempre hubo alimento en mi casa. Hijos que están aquí, agradezcan eso. Y padres, si tú eres representante de Jesús en la tierra, esto es lo básico que tienes que cumplir con ellos. Alimento. Esa es tu responsabilidad. Sus necesidades básicas. De ahí en fuera no te sientas mal. Yo conocía a un matrimonio que tenían 2 hijos y eran muy exigentes sus hijos. Es que le acabo de comprar una consola y ya quiere otra, y se sentían mal y decían es que no puedo, y se endeudaban por complacer a sus hijos. Pero tu responsabilidad es suplir las necesidades básicas. De allá en fuera hazlos conscientes de que a lo mejor no todo se puede, pero se suplen sus necesidades, ¿ok? Hay que actuar sabia y prudentemente. Vamos a Génesis 18, 17, 19 y quiero cerrar con esta parte. No sé cuánto tiempo me quede. No sé, pero si alguien me puede decir. Ok, vamos bien. Vamos con esta historia. Génesis 18, 17, 19. Esta historia dice: ocultaré mis planes a Abraham, el que sigue. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidos por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Las promesas vienen a tu familia cuando tú los encaminas con Dios. Fíjate bien cómo le dijo: lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Padre, ese es tu trabajo, tu único trabajo: enseñarles lo que es justo, correcto y que estén en el camino del Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú les enseñas a tus hijos a estar en el camino de Dios, a hacer lo correcto, todo lo demás es promesa. Fíjate lo que dice al final: entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. O sea, papá, si tú haces esto y le enseñas a tus hijos a andar en el camino de Dios, todo lo demás Dios lo va a hacer por ti. Te voy a contar un testimonio acá. Mis papás siempre se enfocaron a una cosa: a enseñarme a buscar a Dios. Si tenía una tarea, busca a Dios y todo lo demás se va a resolver. Si tenía una cosa, busca a Dios y todo lo demás se va a resolver. Aquí como testimonio, una vez tenía una misión, tenía que irme para Oaxaca y tenía un examen final. Y decía, ¿qué hago? ¿Cumplo con mi responsabilidad con Dios o hago el examen? Eso está complicado porque te da un miedo de reprobar. Entonces mi mamá volteó y me dijo: ¿cumples con Dios? Dios lo hace por ti. Y yo así de, ese es un nivel de fe que nunca he experimentado, mamá.
Y dije, pues órale, va, a ver si repruebo, pues ya ni modo, la pasaré en extra o algo así. Me voy para Oaxaca. Ahí estoy en Oaxaca, me fui 3 días, eran 3 días de campaña. Llego a la escuela y me dicen, mañana tenemos examen, el examen que yo tuve que haber presentado. Y le digo, ¿por qué? Es que el profesor se enfermó del estómago y no vino. Y yo así de, gracias Dios, o sea, no por el profesor, pero sí porque me di cuenta que como cumplí con Dios, Él cumplió por mí. Otro testimonio para la universidad. Estoy dando testimonios de esto porque ahorita que los hijos están entrando a la escuela es como de, ay, ya no van a ir a la iglesia porque tienen que estar en la tele 24/7, ¿no? No te estoy diciendo que seas irresponsable, pero te estoy diciendo que por lo menos el día del Señor sí guardes. Si estamos aquí atentos con esto. Yo estuve 3 años en una asociación misionera, viajando y haciendo y predicando el evangelio, y mi enfoque era el Señor, porque mis papás me enseñaron que si me enfocaba en Dios, todo lo demás iba a venir. Él lo iba a hacer por mí, como dice ese versículo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Y entendí ese principio. Yo nunca tuve que buscar nada, ni palancas, ni nada, para estar en donde estoy, en donde he llegado a estar, porque Dios lo ha hecho por mí. Lo único que he hecho es seguirlo. Pero iba a entrar a la universidad, y en un principio no quería entrar a la universidad. Me acuerdo que había terminado la preparatoria y mi deseo era irme a Corea. Una de mis mejores amigos se llama Grace Choi, y había un pastor que se llama Joseph Watson que me quería ungir para irme a Corea a abrir una misión, una base de Yoda Mission allá. Y yo, sí, vamos a Corea, y vamos. Y ya no iba a estudiar la universidad. Y entonces llegó mi piedra de tropiezo, mi mamá, y me dijo, el anhelo de mi corazón es que estudies. Terminando de estudiar, lo que quieras. La Biblia dice que empieces la carrera y que la termines. Cuando me dijo eso, yo así en mi corazón, y le dije a mi mamá, vamos a hacer esto. Por honra voy a intentar entrar a la universidad, porque mis papás son pastores y no tienen para costear un TEC de Monterrey de 50,000 pesos. Pero me dijo, por honra haz el examen, y yo sé que si es la voluntad de Dios te vas a quedar. Y yo así de, bueno, voy a ser obediente, me voy a someter. Entonces yo ya estaba así a días de comprar mi boleto para irme, y adiós México y hasta nunca. Y voy para entrar a la UNAM, porque estaba estudiando en la UNAM. Para entrar a esa universidad, tú ves las filas y son colas y colas, y escuchas testimonios de, no, llevo 80 intentos y no he entrado, y cosas así bien locas, ¿no? Y yo así de, pues ya la hice, ya me fui a Corea. Pero escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, honra a tu mamá, honra a tu papá, que te dijeron, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Y yo así de, no me voy a esforzar en el examen por honra, porque si no, Dios no va a bendecir. Entonces llego, hago el examen, y lo que más me da risa es que enfrente de mí había un muchacho con una de esas playeras que son bien sataniconas, que dicen, te odio Dios y todo eso, ¿no? Así bien darks. Y veo que se empieza a orar, y digo, estabas orando. No que Dios, no, y que fuchi, y estás orando. Y hasta me dieron ganas de grabar, pero me quitaron el celular. Y hago el examen, hice lo mejor que pude. No me metí ni a un curso de esos de GAPU de 6 meses, ni dije mi ministerio. Porque para ese entonces un chavo era líder de jóvenes y dijo, no, tengo que renunciar al ministerio porque me voy a concentrar 6 meses para quedarme en la universidad. Y yo así de... Y abandonó el liderazgo por falta de fe.
Y yo hice el examen, y todavía de sinvergüenza, me voy a la Huasteca, me voy a Pachuca, y todavía más de sinvergüenza, ni yo checo mis exámenes, mi resultado, lo checó mi mejor amiga. Y ya, ven mi porcentaje y que me quedo. Y yo así de, bueno, ya no me fui a Corea, pero vi un milagro. Y supe que Dios lo hizo por mí. Pero ¿cuál fue mi único trabajo? Enfocarme en Él, enfocarme para Él, para su servicio. Y si yo me enfoco en Él y dedico mi vida para Él, todo lo demás, Él lo va a hacer por mí. Así que joven, papá, que estás aquí, este es tu único trabajo. Enfócate en Él, en llevar a tu familia al reino, en que tú estés en el reino y todo lo demás va a venir por añadidura. Él lo va a hacer por ti. El problema es que hay muchos caminos, falta de fe, incertidumbre, mala economía. Y hay uno que es la verdad y la vida, que se llama Jesús. Y si tú tomas a Jesús, todos los caminos se alinean a Él. ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos de fe? Me encanta la vida de Abraham, porque Dios lo escogió a fin de que ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. Abraham fue el padre de todo lo que somos hoy. Por medio de Abraham nacieron todas las generaciones. Ahí está, hay una canción de niños que es Nuestra Padre Abraham, porque fue el padre de las naciones. Y este fue el único mandato que Dios le dio al Padre de las naciones. Ordena tu casa, ordena a tus hijos, encamínalos en mi camino, y yo todo lo demás lo haré por ti. Al Padre de naciones, esta fue la instrucción más importante. Enfócate en Dios y todo lo demás va a venir. Pero hay padres que se enfocan en otras cosas. Dios no es lo más importante, son más importantes otras cosas. De donde te encamines, ahí va a estar tu bendición. Pero viendo la vida familiar más profundo de Abraham, vamos a 1 de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6. Ok, fíjate en el modelo familiar. ¿Cómo tiene que ser el modelo familiar? Fíjate, dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. ¿Cómo está el modelo? ¿Qué onda? ¿Cómo se tiene que mover la familia? ¿Cómo es nuestro modelo a seguir? La Biblia dice que en primera instancia el hombre, el esposo, se sujeta a Cristo. Así como Cristo dio la vida por nosotros, el hombre da la vida por su esposa. Y Jesús nos vino a dejar un modelo. Dice la Biblia que la iglesia es la novia y Él es el esposo. Y Cristo dio la vida por la novia. Mujer que estás aquí, si tienes un esposo y tu esposo da la vida por Jesús y por ti, tienes que obedecer, tienes que someterte. Pero si tu esposo no es este modelo, entonces tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo y guiar a tus hijos conforme al Espíritu Santo. La Biblia habla de una mujer que se llamaba Débora. Repite conmigo, Débora. Y esta mujer tenía un hombre que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Tenía un esposo que, léelo en Jueces del 13 en adelante, que estaba ausente. Era un esposo que
que no estaba conforme a los caminos de Dios, que no se levantó en guerra. Entonces dice la Biblia que nadie tomó el estatuto de Israel más que ella, y ella se levantó como madre de Israel. Si estamos aquí, si tienes un esposo que no se somete a la imagen de Jesús y por lo tanto no da la vida por la iglesia y por ti, entonces te tienes que levantar y tienes que empezar a guiar a Israel, que es tu casa, por sendas de justicia, mujer, ¿vale? Pero si tienes un esposo que está caminando conforme a este modelo, tienes que caminar en algo que se llama obediencia. Repite conmigo: obediencia. Ahora, la Biblia también habla de la mutua sumisión. ¿Qué es la mutua sumisión? Si hay algo que el hombre está haciendo que no va conforme a Jesús, ahí intervienes tú. Ya les había platicado un poco acerca de Séfora en otra plática. Pero cuando Séfora vio que el pecado de Moisés era tan grande, Séfora cortó el pecado. Tanto el hombre, tu esposo es tu lija, como tú eres la lija del hombre. Yo a veces lo veo con el pastor. Nuestra base en nuestra relación es la Biblia. Y si hay algo que no está dentro de la Biblia, entonces no se hace. Ambos nos sometemos a Dios. Y si hay algo que esté mal en Él, yo lo corto. Y si hay algo que esté mal en mí, Él lo corta en mí. Amén. Ese es el modelo. Hombre, si estás sujeto a Jesús, tú te sujetas a Él, mujer. Ambos rinden cuentas, pero Él es la cabeza. Yo a veces digo, gloria a Dios, que Dios le va a pedir más cuentas al pastor por mi vida. Sobre Él está más responsabilidad. Yo hago mi chamba, Él hace su chamba. Pero hay mujeres que caminan, no, yo controlo todo en mi casa, la autoridad soy yo. En México se da mucho. Papá, ¿puedo ir al baño? Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá. Cuando es un mutuo acuerdo, repite conmigo: mutuo acuerdo. No es pregúntale a tu mamá. No es delegar la responsabilidad a uno, es llegar a un acuerdo. Cuando me piden permiso a mí para algo, no sé si se han dado cuenta, le digo, déjame platicar con el pastor y vemos qué onda. Hace poco me pidieron un permiso y me dijeron, ¿puedo hacer esto? Y yo así de, voy a platicar con el pastor y vemos qué onda, ¿va? Así es el modelo bíblico, ¿correcto? Hijos se someten a los padres. En la casa luego hay hijos que toman las decisiones. ¿Cómo lo logran? Por algo que se llama berrinche. Ya me voy de la casa. Aquí nadie me valora. Me voy a cortar las venas con una galleta María. Y empiezan a hacer chantaje y berrinche. Y es una forma de controlar a los padres por una cosa que se llama disciplina, que está ausente. Luego voy en el Walmart y veo a niños que quieren una gelatina o una porquería y se están arrastrando y están trapeando todo el Walmart. Y al final, el papá, que no tiene determinación y no sabe lo que es disciplina, termina cediendo. Y entonces los hijos empiezan a ser controladores y empiezan a tomar las decisiones en la casa por medio de berrinches. Yo cuando hacía un berrinche en el Walmart y me empezaba a trapear todo, mi mamá me agarraba y me llevaba al baño, me explicaba por qué estaba mal y órale, me surtía amor. Pero entendí algo que se llama sometimiento, que viene a través de disciplina. Padres, creas hijos controladores cuando no hay disciplina en tu casa. Luego ve a papás, es que yo me voy de la iglesia, aquí no, en otros lados.
Aquí ni ha pasado nunca, pero es que ya me voy de la iglesia. Amén por ustedes. ¿Por qué? Es que mi hijo ya no quiere estar aquí, me está haciendo berrinche. Ay, para eso me gustaba. Para eso me gustaba. Repite conmigo: disciplina. Luego aquí en los servicios también dicen: ay, es que no sé por qué me disciplinaron. Pues porque te amamos. Y aunque hagas tu berrinche, vamos a disciplinar cuando lo necesites, porque te amamos. Y si no te disciplino, es porque no te amo. Y quiero tu don, no te quiero a ti. Hay iglesias que quieren tu don, no te quieren a ti. Ay, sí, súbete a la alabanza. No importa que faltes 20 veces, súbete, me sirves. Ay, sí, da clases a los niños, no importa que nunca llegas a intercesión, no importa que nunca haces tu devocional, no importa que no lo hagas, da clases para que no me desacomode. Aquí no, aquí a todos los amamos, amén. Y todos vamos a entrar en disciplina. Nada más aquí nadie va a hacer berrinche, ¿verdad? No, porque los amamos. Y así como vamos a ser lijitas y piedras de tropiezo, así van a ser transformados. Yo lo creo en el nombre de Jesús, amén. Entonces, cuando haya disciplina por parte del pastor, por parte del reglamento, no haga berrinche, hermano. Sométase, transfórmese y después va a ser libre. Amén. Eso hace un verdadero padre. Cumple con estos puntos. Para cerrar, los voy a repetir, si no los anotaste, son los propósitos principales. El primero, eres un modelo de Jesús. El segundo, enséñales de carácter, da la cara a los problemas, enséñales de santidad, enséñales a señorear la tierra y multiplicarla. Y por último, un buen padre suple las necesidades de sus hijos. Los disciplina. Si tú eres padre y no estás cumpliendo con esto, lo estás haciendo mal. Y tu imagen como padre está siendo distorsionada. Y va a traer como consecuencia algo que se llama pecado. Si como padre no haces tu chamba, tu hijo va a terminar en drogas, sexo, alcohol, Pero si como padre cumples con todo esto, su camino va a ser el Señor, su virtud va a ser el Señor, y sus sendas no se alejarán, ni se apartarán. Si estás fallando como padre, hoy es tiempo de cambiar. Eres el modelo y el ejemplo. Hijos, aprendan a mirar el modelo de Jesús. Tus padres no son perfectos, pero son perfeccionables. Cuando seas padre no vas a ser perfecto, pero lo que van a mirar en ti es que sigues a Jesús. Y va a llegar un punto en donde vas a llegar a la estatura del varón o la mujer perfecta. Amén. Así que hoy ponte de pie. Y hoy voy a orar. Hoy voy a orar por sabiduría. Quiero que pongas tus manos en señal de recibir. Ahí donde estás, levanta tus manos. Esa es una forma de pedirle a Dios sabiduría. Y todo lo que pides a Dios, Él te lo da. Pero Él no da a quien no pide. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a pedir: Señor Jesús, queremos que el modelo de la familia se establezca en esta iglesia. Oro por jóvenes que aprendan a ser padres. Aún yo oro por los padres que en algún momento se alejaron de ti, dieron un mal modelo y sus hijos están sufriendo consecuencias. Dios, hoy te pido que les reveles que tienen que cambiar, que tienen que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por toda esa paternidad distorsionada que en algún momento tuvimos, Señor, y que no eras tú, Dios. Enséñanos tu bondad, enséñanos tu gracia, enséñanos tu amor. Gracias, Dios. Te pedimos la gracia de ser buenos padres.
Que cuando tengamos la bendición de tener un hijo, nos guíes en sabiduría. Enséñame a enseñarle de santidad. Te pido perdón si no lo he guiado por sendas de justicia. Perdóname, Dios. Si mi hijo hoy está alejado de ti, si mi hijo hoy está apartado, fue por mi culpa, pero hoy me arrepiento. Y te pido gracia y sabiduría para saber guiarlos e instruirlos. Y aún yo oro por los hijos que ya se fueron de casa. Padre, regrésalos con lazos de amor y ayúdanos a transformar nuestra mente. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, te pido que me des sabiduría para saber guiar a mis hijos, para darles un consejo conforme a tu corazón, para guiarlos en orden. Perdóname si no lo hice bien. Me arrepiento y te pido que me enseñes a darle buen ejemplo. Que tú seas mi ejemplo, Jesús. Gracias, Dios. Amén.